Ahora, Padre, éntranos en la postura de gente que está meditando en tu palabra, sumergiéndose en tu enseñanza. Esparce un espíritu de entendimiento en nuestros corazones, Padre, de receptividad a la semilla de tu palabra, de un sentido de reverencia, Señor, al recibir esta impartición de vida que es el mensaje de tu palabra, Padre. Establece tu atmósfera y establece tu presencia en nuestros corazones, Señor, y que podamos ser tierra receptiva a la semilla de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes, hermanos, una enseñanza de la epístola de Pablo al apóstol, o más bien al pastor Tito, el apóstol Pablo a Tito. Es una epístola que no se discute tanto, no se enseña tanto de ella. Yo ciertamente en el pasado no he enseñado mucho partiendo de esta epístola en particular. Pero es una epístola que tiene unas enseñanzas muy profundas. Es una de las que llaman las epístolas pastorales del apóstol Pablo. Epístolas que Pablo le escribió a personas que estaban metidas en el ministerio y que necesitaban instrucción de parte del gran apóstol acerca de cómo desempeñar su ministerio. La primera y segunda epístola a Timoteo, la epístola a Tito, la epístola a Filemón, son epístolas que se conocen, o cartas que se conocen como pastorales, y ciertamente tienen un tono pastoral. Es el corazón de un pastor dirigiéndose a otro pastor, el pastor Tito en este caso, que era un hombre que no tenía quizás tanta experiencia en el ministerio pastoral y había sido asignado a una ciudad y a una iglesia nueva. Y en aparentemente Tito había sido llamado a ministrar a una cultura muy reacia a la palabra de Dios, una cultura muy áspera y muy necesitada de una actitud conveniente al Evangelio. Tito era un plantador de iglesia y tenía la encomienda de trillar y trabajar esta tierra, un poco difícil, y por eso ustedes van a ver, Pablo le da ciertos consejos bien específicos a Tito de qué él debe predicar, acerca de qué debe predicar, cómo debe comportarse como pastor. Pero para que ustedes entiendan el trasfondo, pueden leer, antes de entrar en el capítulo 2 mismo, en el capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 12, la ciudad donde Tito tenía que ministrar estaba en una región que se llamaba la región de Creta, Crete en inglés, una región del imperio greco-romano, y como digo, era un área de gente como muy áspera. Y de hecho, Pablo le dice a Tito en el versículo 12 que uno de los miembros de esa comunidad, que era como un poeta y como su propio profeta, dijo acerca de ellos, imagínense, dice: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Qué gran recomendación tenía esta gente, ¿eh? ¿A usted alguien le ha llamado alguna vez una mala bestia? Ese era el nivel, no eran bestias solamente, eran malas bestias. Así que era gente de un carácter muy deficiente. Y Pablo dice: mira, este testimonio, lo que él dice acerca de ellos es verdad. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Denle gracias, Señor, que yo soy un mango bajito ahí, comparado con el apóstol Pablo, ¿no? Repréndelos duramente. Hay veces, ciertamente, que en el ministerio pastoral hay que intervenir con palabras que pueden ser un poquito confrontadoras. Yo creo que hoy en día la gente está acostumbrada más bien a que los pastores hablen solamente de cosas agradables, cosas buenas que le agrada a la gente, pero hay una parte del ministerio pastoral que es también hablar la verdad de Dios y predicar la verdad de Dios. Y Pablo quería que Tito predicara un mensaje que trabajara el alma de esta gente áspera, de esta gente dura y violenta. Y yo creo que los pastores tenemos que predicar así, según las necesidades que discernimos de nuestro pueblo. El pastor no puede venir simplemente a predicar porque cualquier cosa que uno predique está bien. Uno tiene que pensar bien: Señor, ¿qué tú quieres que yo predique? ¿Qué momento está viviendo mi congregación? ¿Qué palabra
tú quieres que yo hable al pueblo. Y entonces cuando Dios te dice, predica esto, tú tienes que irte por allí, no importa qué. Hay que predicar conforme a las necesidades. Porque una de las cosas que hace la predicación es ir moldeando la sensibilidad del pueblo de Dios. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor y nos sometemos a la palabra, la predicación, tenemos que venir con ese espíritu de como blanda cera para que el Señor trate con nosotros. Y tenemos que venir preparados para escuchar el consejo de la palabra del Señor. Y entonces en el capítulo 2, Pablo comienza a decirle a Tito qué tipo de mensaje él debe emplear, cómo debe ser su palabra a esta gente que tanto necesita de una formación cristiana adecuada. Entonces él dice, mira, esta es la gente a quien te ha tocado ministrar. Esta es la iglesia que tú tienes que plantar. Son así y así y así. Y entonces él dice, pero tú, en otras palabras, aquí entra ya lo correctivo, ¿no? Pero tú, Tito, en vez de dejarte llevar por esa corriente y evitar predicar cualquier cosa que los moleste o que los confronte, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En otras palabras, ese es el compromiso de un siervo, una sierva de Dios cuando predica. No importa lo que sea, no importa la cultura en que tú te encuentres, uno tiene que preguntarse, Señor, ¿cuál es la enseñanza? Esa palabra sana es una palabra muy pesada, muy sólida. Quiere decir, esa doctrina bíblica, esa doctrina que conviene al corazón del Señor. Yo puedo decir también es una palabra sanadora. Es una palabra que Dios la ha medido, la ha pesado y dice, esta palabra yo la respaldo y yo la puedo honrar. En estos tiempos de la historia en que vivimos, hay mucha presión sobre la iglesia. La cultura ha cambiado, el mundo está cambiando y todo tipo de cosas que antes se consideraban absolutamente claras, hoy en día están siendo cuestionadas. Y hay una presión muy grande sobre la iglesia y sobre los predicadores y los maestros para que no toquen ciertos temas. Porque cuando uno toca ciertos temas hay gente que se ofende, gente que se siente aludida a ello. Hace unos años, tras un par de años, yo recibí un doctorado honorífico del seminario Gordon Conwell y prediqué un sermón a los graduandos de esa clase. Iban a ser pastores, evangelistas, maestros, misioneros. Y en realidad yo hice una alusión en mi mensaje muy, muy breve en realidad, casi como de paso. En el área, específicamente fue el área de la homosexualidad, aunque fue, como les digo, yo he examinado ese discurso varias veces para asegurarme de que no era nada ofensivo y que no era como que dominaba el contenido de la predicación. El caso fue que algunas personas, no muchas, gracias a Dios, pero sí leí algunos comentarios después de personas que se ofendieron que yo señalara la homosexualidad, aún dentro de un seminario que es un seminario bíblico, un seminario ortodoxo, pero que se sintieron como que habían traído a sus familiares que tenían situaciones así de homosexualidad y que al yo hablar acerca de esto estaba siendo ofensivo a ellos. Y gracias al Señor, la inmensa mayoría de los comentarios fueron tremendamente positivos, pero se me hace claro, y hace poco me estaban entrevistando para un libro, un profesor que vino acá y me decía, y me preguntó acerca de esos comentarios y de ese, que precisamente había estado cenando esa noche anterior con una familia y le habían dicho acerca de este discurso. Pero eso es solamente indicio de el nivel de presión que hay sobre la iglesia en este tiempo para cambiar el mensaje, para suprimir una cantidad de cosas que resultan ofensivas a la sociedad allá afuera. Y a veces en la misma iglesia hay hermanos que ya han sido contaminados con estas doctrinas o que vienen hace poco del mundo secular y se han convertido recientemente y todavía necesitan ser formados y ser tratados. Y yo digo que la iglesia de Jesucristo, ya sea que usted sea un maestro de discipulado, un maestro de escuela dominical,
un pastor, un consejero. La iglesia de Jesucristo no puede apartarse de la sana doctrina. La palabra, dice la Biblia, una vez dada a los santos. Tenemos que predicar la palabra. El púlpito es el lugar donde la palabra profética del Señor toca las almas y las sana y las confronta y las forma conforme a los principios y los valores del reino de Dios. Cuando la iglesia deja de proclamar la palabra del Señor según Dios la ha dado, no hay esperanza para una nación. El púlpito es el lugar más importante, yo diría, en una nación para formar la sensibilidad de un pueblo. Y por eso es que yo estoy comprometido, yo sé que nuestros pastores, predicadores, estamos comprometidos a predicar la sana doctrina y no dejarnos intimidar por la presión que viene de fuera o inclusive de adentro, aunque gracias al Señor yo creo que nosotros estamos bastante bien preparados en eso. No podemos dejar, porque entonces ¿cómo va el pueblo a recibir la palabra que necesita para estar saludables? Entonces Timoteo le dice, pero tú Tito, le dice el apóstol Pablo a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Podríamos quedarnos ahí un buen tiempo, pero voy a seguir. Y entonces él entra en un detalle. Él comienza a darle ejemplos de qué constituye esa sana doctrina. Interesantemente, él se dirige a diferentes segmentos de la población congregacional. Y habla acerca de los ancianos. Yo creo que aquí se está refiriendo a los ancianos cronológicos en edad. Más bien, no necesariamente ancianos en el sentido de pastores o de obispos de la iglesia, no. Está refiriendo a las personas avanzadas en edad, las personas más maduras de la congregación. Y hay una parte que él se refiere a los ancianos, otra parte que se refiere a las ancianas, se refiere también a los jóvenes, a las mujeres jóvenes o las mujeres de edad de casarse o las mujeres más jóvenes ya casadas, madres, esposas. Tiene algo que dirigirse también a los jóvenes de la congregación. Y finalmente, esta mañana no pude tocar eso porque no me dio el tiempo, a los siervos. En esa cultura, donde había una cultura también de la esclavitud, no tan rígida y tan terrible como lo era, digamos, aquí en Estados Unidos en el siglo XIX, XVIII, pero sí había un tipo de servidumbre en el mundo greco-romano, donde había siervos y siervas, gente que estaba dependiente de un amo y no tenían libertad propia, personal. Y también cómo esos miembros de la congregación debían comportarse con respecto a sus superiores. Entonces es una palabra que está dirigida a todos los diferentes segmentos. Y aun cuando no estuviera un sector de nuestra congregación incluido, yo creo que hay mucho allí, porque estas enseñanzas no son exclusivas a las ancianas o a los ancianos, sino que se aplican a todos nosotros. Y entonces Pablo comienza diciendo que los ancianos, predícales, enséñales que los ancianos, la gente madura, yo podría decir, de la iglesia cronológicamente, más avanzados en edad, sean, y aquí vienen tres factores, tres elementos. Hay 6, pero los primeros 3 son como una unidad en sí, que tienen que ver con el carácter. Y de paso, otra cosita así preliminar es que lo que yo veo aquí presentado, sobre todo en los versículos 1 al 8, yo veo aquí presentado como un perfil del carácter cristiano, de esas cualidades de carácter y de personalidad a los cuales nosotros debemos apuntar para llegar a la verdadera madurez cristiana. Si alguien se hubiera preguntado, ¿cómo debe ser un hombre, una mujer madura en el Señor? ¿Cuáles son los distintivos de la madurez cristiana? Pues aquí usted lo va a ver. Y yo le pido a usted, como yo me pido a mí mismo, que hagamos de nuestra vida un continuo ir y aspirar a esas cualidades de una persona madura cristiana. Dice a los ancianos que sean sobrios, serios y prudentes. La primera palabra, que sean sobrios, en el griego original es nefalios. Y se refiere específicamente en su aplicación más restringida a la persona que no depende del licor, que no es borrachona, un tipo de sobriedad, de abstinencia, que no está esclavizada al licor, a las bebidas alcohólicas. Pero evidentemente por las demás palabras que él usa, serios, prudentes,
es evidente que él está hablando de algo más que simplemente una persona que no sea borrachona. Se está refiriendo a una persona que tiene control de sus apetitos, una persona que no es dependiente de ningún tipo de droga, de bebidas alcohólicas, de cualquier tipo de cosa que altera su juicio. Pero también yo creo que la palabra sobrio quiere decir una persona que está en control de sus emociones, de sus apetitos. Y yo creo que el hijo de Dios, la hija de Dios, según va madurando y creciendo, tiene que ir cada día pidiéndole: Señor, dame más dominio de mis apetitos, dame más dominio de esas áreas de mi vida que no están bajo mi control, de mis heridas del pasado, de mis miedos y mis temores, de mis defectos de carácter, de mis apetitos que me controlan, y irle pidiendo al Señor: Señor, recoge todo eso y configúralo conforme a la palabra de Dios, conforme a los valores del reino de Dios. Piensa en lo que dice el salmista David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame por el camino eterno. Es decir, todo lo que no se configure a esa palabra del Señor: Señor, mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad, mis apetitos, mis inclinaciones, mis recuerdos del pasado, todo, configurarlo conforme a tu palabra. Estar yo en control y no esas cosas en control de mi vida. Amén. Ser sobrios, nefalios, que sean serios. Esa palabra en el griego original es una palabra muy instructiva también, semnos o semnos. Y esa palabra, de hecho, la discutimos después de esta mañana estudiando yo el pasaje. Me di cuenta, el miércoles pasado, en la meditación que estamos estudiando la epístola a los Filipenses, donde Pablo dice: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La palabra que se traduce al español, todo lo honesto, esa misma palabra, semnos. Y yo les decía a los hermanos el miércoles pasado que la traducción al español de semnos como honesto no captaba totalmente el verdadero significado de esa palabra en el griego original. Y aquí tengo una confirmación de ello, porque aquí usan la palabra serio, que sean serios. Y esta idea de serio, yo le decía a los hermanos que más bien semnos se refiere a honorable, a caminar con dignidad, casi como caminar con excelencia, caminar con cierto sentido de gravedad. Es la manera en que un rey o una reina se comporta con esa gravedad que conviene a su posición que ocupa de realeza. Entonces aquí hay un llamado a los hijos de Dios a concentrarse y a ejemplificar ese comportamiento respetable, ese comportamiento de dignidad. Los hijos de Dios, no es que tampoco andemos por allí con la nariz por el aire hacia arriba, ¿no? Mirando a la gente de arriba. No, sino más bien que haya un comportamiento, de nuevo, sobrio, elegante, digno, respetuoso, de dignidad en el Señor. Que eso conviene a la casa de Dios también. En vez de estar por allí chabacano todo el tiempo dándole espaldarazos a la gente y riéndonos, tiene su lugar. Pero también la persona madura, que según uno va creciendo, uno va adquiriendo un perfil de cierto comportamiento digno, cierta gravedad, cierto peso, porque manejamos cosas serias, las cosas eternas del reino de Dios. Y evidentemente la palabra prudentes, que es sefrón o sefronein, se refiere a esta idea de una mente que ve las cosas con claridad, una mente que piensa bien. Yo creo que la persona prudente es una persona que no anda por allí ni con grandes emociones de un lado ni del otro. Es una persona que se maneja con cuidado, que piensa las decisiones que va a hacer, que las analiza tranquilamente. Está un poquito relacionado con sobrio también, sobriedad. Y estos valores, ¿no?, de la prudencia, de un comportamiento prudente, un comportamiento sabio, comedido, es bien importante. Y estas tres cualidades de seriedad, de sobriedad, de prudencia, hacen una bonita figura de cómo debe ser el carácter de una persona avanzada ya y experimentada en las cosas del Señor. Y entonces dice que también sean sanos, otra vez la palabra sano, sana doctrina, que sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia.
Tres cualidades también que cuando uno va madurando y creciendo en el Señor, tenemos que tener una fe sólida, una fe que no se conmueve fácilmente, una fe que aunque vengan los grandes problemas en la vida, las grandes pérdidas, nos sostenga. Es como un ancla sólida, es como un pedazo de acero en el centro mismo de una nave que la aploma y le da, es como eso, cuando las naves iban en el mar, le echaban una cantidad de piedras en el fondo para darles estabilidad. Y yo creo que cuando una persona tiene una fe sana, aunque vengan las tribulaciones de la vida, se mantiene ecuánime. Puede bregar con las grandes situaciones, se mantiene segura. Esta semana fuimos a visitar a la hermana Ana Andújar al hospital. Saben que la hermana Ana Andújar está pasando por un tiempo terrible en términos de su salud y de paso les pido que oren. Esta semana mucho vamos a estar ayunando y orando por ella y esperamos el domingo que viene, de hecho, traerla delante del Señor en una forma bien ahí a rajatabla, presentarle al Señor porque necesitamos un milagro, una resurrección prácticamente. Y así que les animo a orar y sacar un tiempo para orar por ella. Pero lo que quiero decir es que fuimos a visitarla esta semana, muchos de ustedes también lo han hecho, y yo esperaba en realidad que encontrarla allí deshecha y todo destruida porque su situación no es para menos, pero encontramos una mujer que se podía sonreír, sentada, tranquila, ahí al lado de su cama. Sí, está afligida evidentemente, pero también pudimos ver cierto grado de paz en el Señor, no hay desesperación. Y yo creo que esa es la fe sana de una persona que conoce al Señor. Estamos atribulados, pero no estamos desesperados tampoco. Amén. Esa es la diferencia en el amor y en la paciencia. Tenemos que crecer, hermanos, cada día. Los distintivos de una persona madura es ese amor, la paciencia unos con los otros. Pidámosle al Señor cada día que vaya haciendo más y más prevalente en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo. Que nuestra iglesia sea una iglesia de unidad, de amor, de armonía, porque esté poblada por gente que ha sido tratada por el Espíritu Santo. Amén. Yo creo en la gran exaltación, los grandes movimientos, creo en las lenguas, creo en todas esas cosas, pero creo también en el carácter cristiano sólido. Después de todo eso es lo que más importa. Los dones pasarán, pero el amor siempre estará, ¿sabes? Pidámosle al Señor que nos haga cada día gente de amor y de paciencia uno con los otros. ¿Cómo se distingue una persona madura en el Señor? Porque es paciente, es misericordiosa, es compasiva. No ataca, no hiere adrede, no está siempre atacando a la gente, sino que espera lo mejor de la persona. El amor todo lo soporta, como que dice, todo lo cree, todo lo espera. Es bello el amor. Pidámosle al Señor que nos ayude a crecer en paciencia, en amor y en fe. Entonces esos son los ancianos, pero de nuevo, hey, ¿qué cualidad de esta no nos conviene a nosotros también? Amén. La persona madura en el Señor, el anciano. Pero ahora vamos a las ancianas también. Así que agárrense ahí, hermana, también, ¿sabes? Pero de nuevo, yo digo que esto no es, claro, las ancianas, porque en esta cultura, evidentemente las ancianas eran, y los ancianos eran como resaltados. Pero dice a las ancianas, asimismo, que sean reverentes en su porte. De nuevo, en estas cosas el griego original ayuda muchísimo. Dice katastemati y eroprepis. Digan eso rápidamente 5 veces. Katastemati y eroprepis. Digo esto, lo digo así en griego porque es interesante. El giro de la expresión de Pablo es que sean de un porte conveniente a una persona de santidad. Que tengan una forma de caminar y de comportarse y de conducirse que sea afín con una vida de santidad. En otras palabras, fíjense cómo dice, ¿no? Que sean reverentes en su porte. Yo creo que una mujer de Dios, como un hombre también de Dios, se conduce de nuevo con cierta gravedad, con cierta seriedad, una dignidad que conviene a los hijos de Dios. Y yo creo que cuando la palabra del Señor te ha tratado en tu vida, uno adquiere, uno sí, puede reírse, puede hacer chistes, puede disfrutar de un buen tiempo, pero también hay como un recogimiento de la personalidad, que eso es indicativo de la presencia del Señor en la vida de un hombre o de una mujer. Y una anciana, yo creo que una mujer según va entrando en edad, como también un hombre, debe también ir adquiriendo un poco de gravedad y de seriedad.
Eso de un hombre de 80 años tratar de comportarse como si fuera un teenager de 35, eso no, o de 25 no conviene. Una mujer anciana con una minifalda por allí, una media de redecilla, eso no va para ningún lado y unos tacos como de 5 pulgadas de alto. Uno tiene que entrar ya en cierto comportamiento, cierta gravedad, cierta seriedad y ser ejemplo a los demás. Entonces que sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Diga, ouch, me duele. Lo peor, una vieja chismosa, hermano. Eso hay que, Señor, reprenda al diablo. Eso es la cosa más fea del mundo. Según una mujer va entrando en edad, todo lo contrario, su hablar debe ser un hablar de verdad, un hablar de misericordia, de bendición. Tenemos que extirpar el chisme. Tenemos que incluir en esa canción de Marcos Witt, espíritu de chismosidad, fuera. hay que echarlo fuera también, ¿no? Que no sean calumniadoras. Hablemos siempre bien de la gente. Si usted no puede decir algo bueno, cállese mejor, ¿sabe? Y si hay alguien chismeando, huya por su vida. Dígale, mira, yo no voy a ser parte de eso. Yo creo que el chisme hace mucho más daño que el diablo en una congregación y le estamos echando a veces la culpa al diablo. Son los chismes que estamos entre nosotros. Extirpemos eso, las calumnias. No esclavas del vino. Qué cosa más fea también que una vieja borrachona. Óigame, las ancianas deben ser sobrias, deben estar en control. En esos tiempos sí, había gente que en esa cultura donde el vino corría libremente, no debían ser esclavas del vino. Pero eso se refiere también de nuevo a lo mismo que decía antes, sobrios, nefalios, que quiere decir que no dado al vino, sino que tenían control de sus apetitos. Maestras del bien. Esa es una palabra, una idea muy bonita. Y aquí entro yo en otra materia que sí, con esto yo creo que se va a tomar el resto del tiempo. Maestras del bien, una mujer entrada en edad y un hombre entrado en edad, una persona madura, debe enseñar a otros, debe discipular a otros, debe ser un mentor de otros. Y aquí yo veo un valor precioso, hermanos. Y es que un pastor solamente puede discipular a 2, 3, 5, 6 personas cercanas a él. Yo lo que pido al Señor es que en nuestra iglesia se vaya distribuyendo más y más un espíritu de mentoría, donde una mujer madura siempre tenga esa idea de yo puedo mentorear a 1 o 2 mujeres más jóvenes que yo. Y que se cree esa idea de instruirnos unos a otros. Y que también haya una cultura donde los jóvenes busquen el consejo de los mayores y los mayores compartan sus experiencias con los más jóvenes. Yo le decía a los hermanos que yo francamente tengo serias reservas acerca de iglesias donde todo lo que se ve son jóvenes solamente. Hoy en día aquí en Estados Unidos se da mucho ese fenómeno. Iglesias donde hay jóvenes de 25 a 30, 19 años y es todo juventud. Y la gente mayor de edad brilla por su ausencia. Porque yo creo que la juventud necesita el complemento de la gente adulta, de la gente con experiencia, que ha vivido, que ha sufrido mucho, que ha perdido mucho muchas veces. Y cuando una iglesia está formada solamente por gente joven, se comen unos a otros allí en su propio jugo. Yo creo que se necesita iglesias intergeneracionales. Y se necesitan jóvenes que se dejen enseñar y adultos y ancianos que enseñen a esa juventud. Iglesias donde haya ese espíritu de compañerismo. El apóstol Pablo usa esa idea que es maestras del bien para entrar en otro tema. Dice que estas mujeres ancianas, maduras, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, etc. Hermanos, el enemigo está trabajando en este tiempo en la cultura de esta nación y en otras culturas para separar las generaciones, para separar a los padres de los hijos, para establecer barreras generacionales. Y yo creo que eso solamente resulta en daño y perjuicio para una sociedad. De paso, si usted lee una de las últimas palabras del Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, creo que es, Zacarías o Malaquías, habla acerca del profeta Elías,
Dice que cuando Él llegue reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, no sea que Dios venga y destruya la tierra. Yo creo que nosotros estamos en esos tiempos en que hay una gran separación de las generaciones. Y parte de lo que estamos viendo en esta cultura de la corrupción y el desmoronamiento es, yo creo, en parte, porque si usted mira alrededor, nosotros vivimos en una cultura donde en realidad la juventud reina y domina. Los que controlan, por ejemplo, el mundo de la tecnología y de las computadoras, generalmente son gente más joven que otra cosa. La cultura de los medios de comunicación, Hollywood y la música y la cinematografía, también es una cultura bastante juvenil, son valores juveniles. Hoy en día yo creo que está faltando esa gente madura, esa gente sobria, instruida en la palabra del Señor, con verdadera sabiduría, que traiga una palabra de enseñanza espiritual. Y tiene que haber una reconciliación de las generaciones. Y entonces Pablo dice que las mujeres ancianas instruyan a las mujeres jóvenes. Algo que se ha perdido y que yo quiero animar a las hermanas. Este es un sermón muy casero, a las madres que están aquí. Hermanas, eduquen a sus hijas en lo que es verdaderamente ser una mujer y una mujer de Dios. Varones, padres, eduquen a sus hijos en lo que es verdaderamente la personalidad de un hombre varonil. Porque en nuestra cultura hoy en día, la sexualidad, el género, está siendo cuestionado y desmoronado en una manera terrible. El diablo está tratando de borrar todas las diferenciaciones entre hombre, mujer, esposa, esposo, en un hogar, los roles que juegan las diferentes personas. Y esto es una forma de él socavar los fundamentos de la sociedad. Y las iglesias tienen que estar muy atentas. Las mujeres maduras de la congregación, en la casa, las madres, tenemos que montar, y los padres evidentemente, tenemos que montar una campaña para proteger la identidad sexual de nuestros hijos. Ayer yo estaba en una tienda, fui por un momento y estaba caminando por uno de los anaqueles y me intrigó una madre con su hijita, que esa niña no podía tener más de 10 años, 10, 11 años quizás. Y usted sabe que yo siempre, como digo, soy un pendenciero tremendo, siempre estoy mirando y observando. Lo que me intrigó, me impactó de esta jovencita, yo la vi desde atrás y después la vi de lado, y en realidad yo no podía determinar si era un varoncito o una mujercita. Estaba vestida con un pantalón atlético, un polo shirt que podía ser de hombre o de mujer y una cachucha. Y su pelo estaba lo suficientemente corto. Después me di cuenta, sí que estoy casi seguro que era una hembrita. Pero interesantemente yo no podía determinar su género. Mientras traté lo más posible de mirarla. Su mamá, evidentemente una mujer norteamericana, se veía muy bien educada. Yo sentía como que había un misterio allí. Ella estaba de lo más tranquila con esta situación de su niña. Después me tocó en la línea, cuando fui a pagar, la tenía enfrente de mí. Y pude observar de nuevo ese drama. Y mi mente estaba haciendo todo tipo de asociaciones. Cuando Meche y yo estábamos de viaje ahora, de vacaciones, nos pasó lo mismo. Estábamos ahí en una línea esperando para entrar a un museo. Y había una familia europea delante de nosotros. Y de nuevo, otra jovencita. Esta tenía como 14 años quizás, algo así. Y la verdad es que yo la miraba y no estaba seguro. ¿Será un varoncito con tendencias femeninas o una hembrita? Meche me asegura que era de nuevo también mujer, y parece que sí por su anatomía cuando uno la mira un poco más, pero en realidad evidentemente había una lucha allí interna de identidad clara. No es que todas las veces sea así, pero en este caso evidentemente. Y de nuevo, yo veo más y más en la cultura en que nosotros vivimos, en las escuelas a nuestros hijos se les están enseñando, inclusive ahora mismo en Colombia hay una gran controversia que me decía el hermano Juan Carlos, de que se les está enseñando a los niños, mira, tú no hagas una decisión acerca de qué sexo tú eres todavía, porque eso se aprende más adelante. Tú determinas de qué sexo tú eres. Esa es la enseñanza que están recibiendo nuestros hijos hoy en día en las escuelas. Y hoy en día a los padres
inclusive se les demanda que si sus hijos muestran tendencias en una dirección u otra, que los dejen tranquilos y hasta que los animen en esa dirección. ¿Cuántos han visto, por ejemplo, a Angelina Jolie y a Brad Pitt con su hija, creo que es su hijo, es una hija que tiende a ser, y ellos celebran esto de que su hijita de 10 años, 12 años está explorando su sexualidad y se viste con ropa de varón y todo esto? Vivimos en una cultura, hermanos, donde a lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo. Hay una confusión terrible acerca del género humano, de la sexualidad. El enemigo está suelto y la iglesia, yo digo que es el único refugio donde la gente puede venir y ser instruida correctamente. A mí muchas veces quieren como silenciarme acerca de estas cosas, porque dicen que si la gente viene a la iglesia y entonces se ofenden porque estamos predicando esto, entonces ¿cómo van a venir al Señor? Pero yo le digo, hey, como pastor, yo tengo un deber de instruir al pueblo de Dios para que se defienda. Tengo un deber de instruir a esos jóvenes que están siendo influenciados en el campo de trabajo y en la universidad y en la escuela acerca de cuál es la palabra de Dios con respecto a la creación y al diseño divino y a la sexualidad humana. Si la iglesia reprime esa voz, ¿dónde va a encontrar la gente la enseñanza correcta? Entonces a mí me duele, si por ejemplo ahora mismo esta palabra podría estar ofendiendo a alguien aquí, en la misma congregación. Pero yo tengo un deber sagrado delante de Dios. Un deber sagrado de instruir el pueblo de Dios. Y Dios sabe que lo hago con amor, con humildad, porque yo mismo necesito la gracia y la misericordia de Dios. Y con gran deseo simplemente de sanar y de advertir y de hacer una sana confrontación al pueblo de Dios. La iglesia no puede reprimir. Y los padres, ustedes, nosotros, tenemos un gran deber de educar a nuestros hijos, sus varoncitos, sus niños, desde chiquitos, enséñenlos a ser varoniles. Hay una sexualidad, y a las niñas, evidentemente, a ser femeninas. Hay una sexualidad biológica, hay una sexualidad que es hormonal, química, física, orgánica. Pero hay sí una virilidad o una femineidad que se aprende, un comportamiento conveniente a un hombre o a una mujer. Y hay cosas que son reforzadas en el hogar por la educación de los padres. Personalmente, si usted quiere comprarle una muñeca a su hijito varón, amén, pero yo aconsejo que en este tiempo los varoncitos lo que necesitan es cosas que los fortalezcan. Un action hero, cómprele ahí de un bombero o de un médico. No le compre una Barbie para que juegue, porque Barbies va a encontrar allá afuera en la escuela cada rato enseñándoles. Exactamente, un tractor, algo que fortalezca, porque estamos en tiempos peligrosos. Eduque a sus hijos en ese sentido, las hembritas por igual. Eduquémoslas, madres, eduquemos a nuestras hijas sobre cómo, porque un día van a ser esposas muchas de ellas. Un día van a ser amas de casa, van a tener que limpiar un hogar, van a tener que atender un niño, van a tener que hacer una comida. Yo veo que muchos de nuestros jovencitos están entrando en la adultez y están totalmente no preparados para el matrimonio. Tienen que entrar al matrimonio, inventárselas cada día. Yo creo que la palabra del Señor es bien clara. Ahora, ¿quiere decir eso que, por ejemplo, la mujer es la única que cocina en el hogar? No. Ahí está mi mujer que no me deja, no le gusta que diga mi mujer, mi esposa. Y lo digo así en forma jocosa. A mí me gusta cocinar, yo lavo ropa, yo plancho, yo limpio en la casa. Pero gracias a Dios tengo una esposa que sí sabe también lo que es sujetarse a su esposo. De vez en cuando se le sale algo aquí y allí, pero eso no. Pero gracias Señor, Meche ha sido un ejemplo y yo creo que nuestras hijas han ido aprendiendo, también han aprendido. Y son mujeres que yo creo que tienen una personalidad muy definida, muy clara, se lo puedo decir por experiencia propia, que de vez en cuando me dejan sentir su independencia. Pero también han aprendido lo que es ser una ama de casa, lo que es ser una mujer que se sujeta a su marido. Sonia también está ya, dentro de poco se va a casar con la ayuda del Señor y también está ya mostrando aprender a aceptar y sujetarse al liderazgo de su esposo. Ahora, los hombres, evidentemente,
tenemos que amar a nuestras mujeres, tenemos que apoyarlas en todo, tenemos que tener una relación de mutualidad, tenemos que respetar y apoyar, como dice, como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. Los hombres no vamos a aprovecharnos. Pero yo creo que hay algo sano y hermoso cuando una mujer respeta el liderazgo de su marido. Cuando un marido ama a su esposa y le da preferencia y la atiende y la cuida y la protege. Y esos valores, hermanos, tienen que ser aprendidos en la casa. El papá y la mamá enseñando a los varoncitos, a las hembritas. Y cada uno puede, el padre tiene un rol bien importante que jugar en la formación sexual y la identidad sexual de sus hijas. Porque a través del padre las niñas aprenden a relacionarse con el elemento masculino, aprender a confiar en un hombre, aprender el olor de un hombre, el sentir de un hombre. Estas cosas son importantes y asociar la masculinidad con algo positivo. Mucho del lesbianismo muchas veces se da por niñas que fueron abusadas sexualmente o maltratadas por sus padres, y en la homosexualidad también, jovencitos varones que vieron un padre abusivo, un padre dictatorial. La madre también enseña al hombre a ser tierno, a ser gentil, a cómo tratar a una mujer, también el olor, el sentir de una mujer, del cuerpo de una mujer. Todas estas cosas son parte de la formación. Entonces nosotros somos discipuladores de nuestros hijos. Y por eso es tan importante que saquemos tiempo para discipular a esas generaciones. Y yo creo que cuando la iglesia pierde esa capacidad para hablar de estas cosas, nuestros jóvenes ahora mismo están aquí en su salón de clases y tenemos que hacer todo lo posible por compenetrarlos con la iglesia. Yo le doy gracias, Señor, decía a los hermanos esta mañana, ya voy terminando, que hay un grupo de jóvenes adultos que se ha ido formando últimamente en la congregación. Es algo que hemos tratado de hacer, pero como que ahora ha aprendido, ha echado raíz, muy lindo. Y a mí me encanta ver estos jóvenes adultos con un espíritu muy enseñable, un espíritu de compenetración con el resto de la congregación. Hay como un sentido de pertenencia, un sentido de deber hacia la congregación. Hay como una ternura, una búsqueda. Yo me siento invitado por ellos a hablar y a intervenir en sus vidas. Me siento bienvenido. Y yo creo que así nos sentimos mucho de nosotros. Yo animo, y ojalá que ellos puedan escuchar inclusive esta porción del sermón, porque los alabo, porque creo que es algo muy lindo cuando en la iglesia hay esa mansedumbre, el joven buscar al viejo, al anciano, el anciano disciplinar y discipular al más joven, las generaciones, enseñarse unos a otros. ¿Cómo aprende un hombre a ser hombre? ¿Cómo aprende un hombre a ser esposo? ¿Cómo aprende un hombre a ser padre? Viendo sus pastores, viendo los ancianos de su congregación, las mujeres ancianas sacando a una joven madre, esposa o no casada a tomarse un café, hablando con ella, viendo cuál es el comportamiento de esta anciana, impartiéndole su vida, impartiéndole su unción, su ejemplo a esa persona más joven. Y yo le pido al Señor que nuestra iglesia sea una iglesia así, una iglesia donde las generaciones se amen unas a otras, donde nosotros entendamos en el hogar la dinámica que se requiere. Nosotros ahora mismo, viviendo en la ciudad de Boston como congregación bíblica que se adhiere a la palabra de Dios, no somos muy diferentes a la situación que describe Pablo aquí, donde hay una cultura áspera, una cultura reacia a la palabra del Señor, una cultura no tratada por el hierro del agricultor espiritual, que es el Espíritu Santo. Entonces tenemos una cultura alrededor de nosotros que cada día se aparta más y más de Dios, que cada día va según sus propios designios. Y esta iglesia, nuestras vidas, y este lugar que Dios ha permitido, esta familia espiritual, es como un oasis, es como un refugio, donde la palabra del Señor se enseña, donde hay una oportunidad para que los valores del Espíritu Santo y del reino de Dios sean ejecutados y ejercidos. Y debemos no desperdiciar esta oportunidad. Tenemos que predicar esa palabra a tiempo y a destiempo.
Tenemos que predicarla con amor, pero con firmeza. Y tenemos que entender que somos como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Y lo decimos eso con amor, porque tenemos que amar a los malignos y a los perversos para que entren al conocimiento del Señor. No lo decimos con sentido de superioridad tampoco, pero protejamos eso. Nosotros somos ahora mismo un jardín, un oasis, en medio de un mundo que cada día se pone peor y peor. No olvidemos nuestros valores. Vamos a predicarlos, vamos a afirmarlos, vamos a ponerlos en práctica, vamos a transferir este conocimiento de la palabra de Dios a la próxima generación. Y el Señor entonces se encargará de bendecirnos y fortalecernos y hacernos un remanso, un lugar de refugio para otros que vendrán buscando esa protección de la palabra de Dios. Ahora mismo recibe algo de lo que yo acabo de compartir en tu corazón. Recibe algo y refuerza eso en tu espíritu. Yo me comprometo más y más a nuestras hijas a seguir educándolas, seguir mentoreando y discipulándolas. Comprométete, si Dios te ha dado hijos, o si los vas a tener más adelante. Señor, ¿cómo tú quieres que yo viva mi vida hogareña? ¿Cómo tú quieres que yo desempeñe mi labor de madre, de padre, de hermano mayor, de anciana, de anciano de mi congregación? Y quizás debes buscar a alguien que te mentoree. Pídele a alguien que te enseñe, que ore contigo de mayor experiencia. Ábrete a la palabra del Señor y a la enseñanza. Yo les aseguro que si hacemos este compromiso en este día, Dios no se cansará de bendecir nuestra congregación y siempre prosperaremos. Padre, gracias. Recibimos tu palabra, Señor. Queremos ser ese pueblo que por sus buenas obras inspire a los demás, por nuestra humildad y nuestro amor, por nuestra obediencia a tu palabra, sin pretensiones de justicia personal, sino simplemente porque estamos sometidos a tu palabra y la amamos. Y porque sabemos que tus enseñanzas no son para una época solamente, sino que son eternas. Son las instrucciones del constructor, del diseñador de la raza humana. Y por eso las recibimos, queremos obedecerlas. Ayúdanos a cada día a conformarnos más y más a tu hermosa palabra. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Que esa semilla caiga en lo hondo de nuestros corazones y que siga palpitando allí hasta el fin de nuestros días. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. La paz, la gracia del Señor con ustedes. Amén.